Pues aquí estamos de vuelta ya con la segunda parte de este programa donde íbamos a hablar sobre el horizonte. Sin embargo, era muy importante la información que vimos con anterioridad y nos pareció buena idea separarlos justo en este punto donde vamos a entrar con las matemáticas, donde vamos a entrar con la evidencia. ¿Ok? Pues continuamos. Dale, sí, pido disculpas, tal vez si fue un poco extenso lo anterior, lo que pasa que es vital entender ese punto de vista de por qué a nosotros nos cuesta tanto aceptar este tipo de cosas, o ver, mejor dicho, las cosas desde otra forma, porque nos han enseñado una universidad, un solo paradigma, una UNESCO, una ONU. Entonces tenemos que salir de esa individualidad, porque entonces ahí entramos en el famoso y querido pensamiento colmena. Básicamente, si nosotros vivimos en un planeta esférico, redondo, inclusive, ¿no?, que nos dicen que es perfecto, prácticamente, o sea, nos muestran que es perfecto, pero nos dicen que es ovalado, pero que es un poco más achatado, bueno, después lo vamos a ver eso. De todas maneras debería haberse una curva. Lo más importante es que tendría que haber una curva. Entonces, desde lo que nos enseña la UNESCO, cuando nosotros vamos a ver qué tan grande es la Tierra, digamos, nos vamos a encontrar con un número que también tiene su ritualismo por detrás, por eso utilizan el número de 12.000, 742 kilómetros, ¿sí? Esta supuestamente es la medida del diámetro de la Tierra. Entonces, a nosotros esto no nos dice nada, no nos dice nada. El radio, que esto sí nos va a empezar a decir mucho, es de 6.371 kilómetros, ¿bien? Ahora, un dato curioso, ya que vimos en el capítulo anterior, el radio, no hay que olvidarse que significa el dios Ra, ya que Ra sabemos que es igual a Sol, y Dio, en italiano, es Dios. Tengamos en cuenta eso. ¿Quién es el dios de la Tierra? ¿Cuál es el radio de la Tierra? El Sol. Por eso también van a encontrar la historia de la Tierra hueca, en donde hay un Sol central. Todo está relacionado, no lo podemos dejar afuera. 12.742 kilómetros. Acá el punto es el siguiente, ¿de dónde se saca esta medida? Mucha gente va a tener aprendido de la escuela que pertenece, vos seguramente, Yamil, si te pregunto de dónde sale esta medida, ¿vos qué me decís? No, pues nuestro amigo Eratóstenes lo calculó hace mucho tiempo. Lo calculó hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver qué calculó realmente Eratóstenes o Erastóstenes, ¿bien? Porque ahí está también la cosa. Yo acá tengo reservado, y lo pueden encontrar en un montón de otros videos. Primero tengamos que entender algo. Eratóstenes viene de la era de Tot. Este es Tot, un egipcio. Tengamos en cuenta esto, ¿sí? Ahora vamos a ver la medida matemática. Eras Tot. Era Tot. La era de Tot, la era del Sol. Nuevamente, pareciera ser que la ciencia oficial invoca, no es que la figura de Eratóstenes tenía esta pelada curva perfecta, ¿te das cuenta lo que es la esfericidad del cerebro de este tipo? Perfecto. Y te das cuenta lo que es un disco solar sobre la cabeza de Tot, haciendo cálculos igual que hacen cálculos aquí. Bueno, vamos viendo cómo todo se conecta. Entonces, todo está conectado, el tema de la simbología. No es simplemente una cuestión de que está ahí, que se llama Erastótenes porque sí. Entonces, el tema de Erastótenes, ¿cuál es? De manera muy didáctica les voy a mostrar lo que nosotros solemos conocer desde el colegio, que es a donde apuntamos básicamente para tratar de entender de qué se trata todo esto. ¿Cómo hizo Erastótenes para sacar esa famosa medida de 12.742 kilómetros en una época en la que apenas había muy pocos utensilios tecnológicos? O sea, él lo calculó, pero nunca lo pudo demostrar. Nunca lo pudieron observar tampoco. Fue simplemente un cálculo. ¿Bien? ¿Cómo fue entonces? Vamos a ver qué nos dice la ciencia oficial con respecto a eso. El tamaño
tamaño de la Tierra. Fue en Egipto en el año 235. Fue en Egipto ya, ¿no? Es una idea genial para medir por primera vez la circunferencia terrestre. Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo y matemático griego, ideó lo siguiente. Sabiendo que el Sol, el día de solsticio de verano de ese año, se encontraba a mediodía en la máxima altura del cielo, era conocido para él que en la ciudad antigua de Siena, hoy conocida como Asuán, ubicada al sur de Alejandría, una columna vertical no proporcionaría sombra al recibir los rayos de luz emitidos por el Sol. En esta ciudad se encontraba un pozo profundo, del cual, gracias a que el Sol se encontraba justo ese día directamente arriba, Eratóstenes observó que la luz solar que ingresaba verticalmente en él se reflejaba en el fondo. Acá ya vamos viendo el tipo de cuento que nos están contando, ¿no? O sea, que justo ese día el sol no reflejaba en el pozo, que justo estaba en Egipto, que justo se sabía, ¿no? Había mucha justicia, evidentemente, en esa época. Eratóstenes razonó que si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra, así como cualquier otra recta vertical que se proyectara desde otra ciudad. Ahora, acá el punto hay que entender esto, o sea, el tipo se le ocurrió que tal vez la Tierra era redonda, porque nadie había hablado de que la Tierra era redonda como para imaginarse de que podría llegar hasta un centro de la Tierra. ¿Bien? Puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Ahí lo dice, puesto que Eratóstenes concebía, o sea, esto fue, para la historia, una idea de él. Él un día dijo, sí, la Tierra es redonda, voy a demostrarlo. Y todo el mundo le decía, no, Eratóstenes, no creo. Sí, yo concibo que la Tierra es redonda, lo voy a demostrar. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna de la Alejandría. Esto es importantísimo. Acá es donde se centra toda la investigación de Eratóstenes, en este ejercicio puntualmente. Encontró que esta era de 7.2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. ¿Dónde está el método científico? ¿Lo escuchaste? O sea, no sabemos. No sabemos. O sea, ¿cómo determinó este valor Eratóstenes de 7,2 grados? 7,2 es 9. Lo hizo en Egipto, pero era griego. Utilizó un obelisco para ver la sombra. Si todo esto es casualidad... es una casualidad muy conveniente. Es muy conveniente, pero más allá de que lo sea, la ciencia oficial no sabe y de hecho te va a decir lo que te va a decir a continuación. Hoy, entre los historiadores de las ciencias, hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Una es que Eratóstenes calculó la razón entre las medidas de la sombra proyectada por la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de un octavo, lo cual, usando una tabla de equivalencias con tangente, le permitió encontrar el ángulo buscado. La otra teoría es que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para su medición, el gnomon y el escafe, y utilizados juntos le permitieron encontrar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa. Luego... Ahora, ¿el punto cuál es? Ya después el video no tiene mucho más sentido, vamos a terminar de verlo, pero hay una parte muy importante. Hay que entender otra parte de acá de simbolismo. Cuando hablan del genomón, o sea, en este análisis que venimos haciendo del lenguaje, la palabra gnomon, ¿vos sabés cómo se dice en inglés cuando uno dice yo sé esto? I know that. Exactamente, I know that. Exactamente, cuando vos escribís I know, ¿de dónde viene la raíz de know? Viene justamente de, te lo voy a mostrar así, porque esta palabra, nomón, viene de, que mucha gente lo va a saber asociar con lo que es las sociedades secretas, viene de, ¿por qué gnosis se escribe con G adelante? Buena pregunta. La gnosis. Viste que cuando se habla de agnóstico, las personas que son agnósticas y las personas que son como gnósticas, la persona agnóstica significa como que no tiene conocimiento. Un agnóstico, de alguna manera, el agnosticismo es como que de alguna manera te falta conocimiento, ¿verdad? Pero cuando vos te querés referir a que tenés conocimiento,
no se escribe gnosis, sino que se escribe Gnosis, con G. con G. Cuando acá te cuenta que un tipo que supuestamente hace invocación a la era de Tot, que es egipcio, que en egipcio, que con un obelisco egipcio, que usó esto, que es una pirámide, te están diciendo simbólicamente que usó ¿qué? El conocimiento oculto, la gnosis. De ahí vienen los gnósticos, de ahí viene I know, know. Esta raíz hace invocación y por eso nadie sabe cómo lo hizo, porque se creó en una logia esto. ¿Bien? Sigamos. Quiero que la gente lo termine de escuchar de palabras de lo que te enseñan en la escuela. En la escuela. ¿no? O en las La universidades UNESCO. también. En las universidades también. Luego, con este ángulo, era sencillo deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de Después acá viene la parte de verdad, obviamente. el método. No importa. Acá empieza. Cualquiera que haya sido el método. ¿Cómo cualquiera que haya sido el método? O Pero sea, bueno. la ciencia por un lado. Cualquiera que haya sido el método, lo importante era hallar este ángulo. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del sol, que Importante. ingresan en Siena, y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del sol y la columna en Alejandría. El ángulo medido. Esto se explica si consideramos los rayos del sol paralelos y la vertical de la columna como una secante. Nuevamente, si consideramos los rayos del sol paralelos. Pero, ¿qué problema tenemos con considerar a los rayos del sol paralelos? Hay un muy grave problema. Yo acá lo que estoy mostrando es qué tan equivocada y sospechosa es la medida de la curva, ¿sí? Ahora después vamos a hacer la verdadera medida de la curva. El problema es que justamente los rayos del sol no son paralelos, son divergentes, ¿sí? Porque si fuesen... No, y esto que quede claro algo, o sea, el planteamiento que está utilizando Eratóstenes justamente hace alusión a esto, a que si el Sol está tan lejos y es tan grande, los rayos solares deberían entrar de forma paralela, entonces se podría hacer ese famoso cálculo basado en la sombra. Bien, el problema ¿cuál es? La realidad nos muestra que los rayos de Sol no son paralelos. Y esto no se produce por la divergencia de la luz solar cuando atraviesa un medio líquido, como puede ser la atmósfera, la humedad, las gotas de agua o la nube. ¿Por qué? Porque si se difractara, tendría que producirse esto. Tendrían que salir para todos lados de manera aleatoria, entre comillas. Sin embargo, todos los casos de la vida real pareciera haber un punto y la luz en un ángulo circular. A más lejos el objeto, esto es un programa de computadora que yo utilizo, a más lejos la fuente de luz, más paralelo son las sombras. A más cercano son más de un punto, divergen en forma angular hacia su entorno. Y pareciera ser que todos los casos en la vida real tienen la misma distribución y no la distribución que usa Eratóstenes para determinar esa sombra, pero todavía tiene más incongruencias, la famosa medida del diámetro oficial de la Tierra. Los ángulos alternos y ternos son iguales. Eratóstenes llegó entonces a la siguiente conclusión. Conocido el ángulo de 7.2 grados, Conocido, lo inventó, lo vimos al principio, nadie lo conoce. De hecho hay dos teorías. que suspende un arco de 5.000 estadios, distancia que él conocía, que había entre Siena y Alejandría. 5.000 él conocía que había 5.000 estadios. Acá ya van a la programación mental del adoctrinamiento deportivo, entonces te lo asocian con equipos de fútbol, con cosas que el promedio del ser humano tiene empatía. No son boludos, entonces lo vas a no son aceptar. tontos. Exactamente, entonces lo vas a aceptar. El tipo este sabía que había 5.000 estadios en esa época. Debemos saber que esto equivale a la 50ª parte de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Simplemente se divide en 360 grados, que es la medida en grados de la circunferencia terrestre. O sea, está tomando un número de 360 grados cuando la ciencia oficial te dice que la Tierra obviamente no es redonda.
perfecta. Supuestamente, para tomar un diámetro de 360 grados para dividirlo, la Tierra debería ser así como la muestra la NASA. Pero el tema es que los geólogos dicen que la Tierra no es así porque está abollada por distintos campos gravitacionales, perturbaciones, etcétera, moldeo que tuvo a lo largo de la historia. Y además los astrónomos nos dicen que en realidad está más achatada en los polos, pero justamente en el polo norte está como también no solamente achatada, sino comprimida y más expandida por debajo. Eso es oficial. Entonces ya el ángulo, o sea, dividirlo en 360 grados ya no se puede, pero todavía tiene más incongruencias la medida de Eratóstenes. 7.2 grados para llegar a este resultado. La medida calculada por nuestro genio griego es entonces 50 veces... Nuestro genio griego. Te van codificando para que vos digas, este tipo era un genio. No voy a cuestionar a un genio. No voy a yo voy a cuestionar a un genio. ¿Quién soy yo? Porque el sistema te vació. Te vació. Entonces no te crees ni a vos. Con 1000 estadios. Para aquellos que se preguntan a cuánto equivale un estadio, Eratóstenes al parecer usó un estadio cuya medida es de 185 metros aproximadamente. Pero este dato nunca lo sabremos con... ¿Escuchaste? Pará. Se basó en un estadio de 185 metros, pero escuchá lo que dice atrás. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza, y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Oye, pues tenemos dos variables muy convenientes. A ver. Los grados y el tamaño del estadio. Pues el estadio no tenemos idea de qué tamaño fue, pero nos conviene que sea de este tamaño. Pero aparte dice, o sea, vuelve a repetir otra vez la ciencia oficial. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza. Y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Si yo te acabo de mostrar todo esto y te pregunto, ¿vos creés en la medida de Eratóstenes? No, ya tengo mis dudas. Ya tengo mis dudas, esa es la palabra. Si multiplicamos 50 veces 5.000 estadios por 185 metros, se obtiene una medida de 46.250 kilómetros en lugar de 40.067 kilómetros, que hoy aceptamos como medida en la línea ecuatorial. Que hoy aceptamos. ¡Pum! Acá. Tenés que aceptarla. Pero si se usa como medida el estadio egipcio o griego... Pará. Pero si se usa como medida, en lugar de un estadio egipcio, un estadio griego... Las medidas son menores, el cálculo mejora. Las medidas son menores y el cálculo mejora. O sea, mientras más chica la... Pero... Igual, lo que debemos admirar más que la precisión... Igual, lo que debemos admirar más que la precisión... es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de Eratóstenes. Es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de un tipo que no sabía ni cómo sacar el ángulo, ni cómo medirlo, ni nada. ¿Qué genialidad hay detrás de esto? Pues bueno. Esto es lo que UNESCO nos enseña. Ahora, el análisis que nosotros empezamos a hacer y que vamos a continuar haciendo de la curvatura, a nosotros, por lo menos, a mí al menos, me gusta realizarlo porque yo vengo del lado de la ciencia y me gusta realizarlo desde el lado de lo que se denomina el método científico. ¿Bien? El método científico, lo tengo exactamente como debe ser, ni más ni menos. Me parece que lo tengo por acá. Si no se lo comentamos a la gente, se lo mostramos directamente, vamos a mostrárselo directamente de la fuente de internet, ciencia. La ciencia justamente que nos dice que la ciencia es el conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente. La ciencia es el conocimiento que se obtiene mediante la observación,
nunca pudo observar su medida. A la actualidad nosotros no podemos observar el radio de la Tierra, como vamos a ver. Mediante la observación de patrones regulares, Eratóstenes ya estaba controversial porque tenía 2 medidas y nadie supo cómo sacó tal o cual cosa, pero tienen que ser observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios, se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medios de un método científico. El método científico se basa en la observación, la medición y la repetibilidad de esos parámetros que da para decir esto es así. ¿Por qué? Porque lo pude calcular, pude pasar al campo de la experimentación y lo pude repetir. Es viable. Sí, listo, démosle para adelante. Ya en la medición de del diámetro de la Tierra se incumplen todos los estatutos establecidos por el método científico. Ya no es ciencia lo que estamos hablando. Vamos a seguir hablando igual, pero dentro de lo que es la ciencia oficial, la medida del planeta Tierra a la fecha de hoy, como bien decía, no cumple los protocolos científicos. Cumple los protocolos de una fe. Una imposición. De una imposición y de una aceptación. De hecho, como a mí me gusta esta parte de alguna manera de repetir las cosas, tenía... y esto se lo van a encontrar siempre, no es una cuestión de 2 videos. Gente totalmente fuera, totalmente en otro ámbito, tratando de explicárselo a un público más joven y demás, te va a decir una frase como esta. Un palo de selfie. En ese palo que usas para hacerte fotos se puede medir el radio de la Tierra. Y quien dice un palo de selfies dice una escoba, una lanza, la vara mágica de Gandalf, lo que sea. Solo necesitas un palo, una regla, un lápiz y un papel. Casi lo mismo que utilizó Eratóstenes en el siglo III a.C. para realizar una medida tan precisa del radio de la Tierra que aún hoy en día sigue asombrando a historiadores, científicos, filósofos e incluso al sastre de Quinafrica. ¿Cómo pudo hacer esto? Pues Me explico, ¿no? O sea, a la fecha de hoy sigue asombrando a filósofos, científicos, matemáticos y cualquiera que intente deducir cómo sacaron 12.400 y pico de kilómetros del diámetro. Nadie sabe cómo Eratóstenes hizo eso y sin embargo la ciencia te dice oficialmente que la Tierra tiene 6.000 kilómetros de radio. Me vas viendo, ¿no? Por dónde va todo este engaño, ¿no? ¿A qué niveles? Bien, ahora, lo que hizo Eratóstenes fue esto. Él concebía que la Tierra era redonda, entonces sacó este cálculo. ¿Cuál es el problema? El problema es que si lo haces en una Tierra plana, también da el mismo punto, también da el mismo ángulo, solamente que tenés que concebir que la Tierra, en lugar de ser redonda, es plana, y lo que cambia el número es la distancia del Sol. Si vos lo haces, si el cálculo de la sombra vos lo haces con este método, te va a dar que el Sol está entre 4.000 y 7.000 kilómetros de altitud, vamos a decirlo. Si vos lo haces con el método de Eratóstenes, tenés que concebir que la Tierra es redonda y que el Sol está tan lejos que los rayos del Sol deberían entrar paralelos, algo que tampoco se ve en la vida real. Lo que se ve en la vida real, ¿qué es? Esto, el punto focal y los rayos en forma angular, como cualquier propiedad física de la óptica y de la refracción y la difracción de la luz, está en la ciencia de hoy en día. ¿Bien? Así que ópticamente, o sea, observablemente dentro del método científico, yo lo que veo es esto. Esto no lo veo. Pero bueno, continuamos. Quería dejar claro porque nadie se toma el laburo de analizar correctamente la medición de Eratóstenes. Sí, no, es que te dicen, genio, te dicen la ciencia lo acepta y ya, lo das por hecho. Y lo das por hecho. Exactamente. ¿Por qué? Porque era gente gnóstica. ¿No? O sea, eran eruditos. Mirá
mirá la pirámide masónica de la alegoría de la ciencia. Pum, pum. Pero bueno, y la serpiente, ¿no? O sea, si esto es alegórico, esto es explícito, literalmente. Veo una serpiente ahí, con la cabeza. Veo una pirámide. Vamos, muchacho. Lo que me gusta es que nunca incluían simbología en ninguna parte. Pero está en todo, ¿me entendés? Entonces, no importa, a nosotros, que estamos de este lado de intentar descubrir esta mentira, nos sirve el cálculo, sirve para desmontar todo esto, porque ese número que están utilizando, lo utilizan porque está en coherencia con lo que es phi, con lo que es pi, con lo que es el número áureo, con lo que es la mente, con lo que es la espiral mágica. En matemática estoy hablando, ¿eh? Claro. La estoy diciendo por arriba, lo estoy tirando por arriba, no es exactamente. A lo que me refiero es que ese número está asociado a esto. Está asociado a esto. Por eso el cerebro lo acepta exactamente con Fibonacci. Por eso la NASA lo muestra redondo perfecto, porque es una imagen publicitaria de marketing. Si no, tu cerebro no lo aceptaría. Pero la geología te dice que está abollada y la astrología o astronomía te dice que está ovalada en forma de pera. Vos tenés los tres modelos en la mente, pero lo aceptás porque visualmente te muestran Fibonacci. ¿Bien? Te repito, lo cito por arriba, pero para que vaya quedando claro a dónde va todo eso. No, digo, acuérdate que al principio acordamos que estamos poniendo las cosas sobre la mesa, estamos dando fuentes, estamos dando bases, y ya quien quiera ahondar más en el tema, pues ya busca cada cosa de manera individual, ¿verdad? Exactamente, acá la idea es un poco contar con las cosas que yo me fui encontrando, los análisis que hice y obviamente, o sea, cada link de esto, el que realmente tiene ganas de descubrirlo, directamente entra y comienza a verlo con su propia experimentación, que también de eso se trata esta serie de videos. Entonces acá veíamos, yo lo que hice en una gráfica fue resumir, en otro momento lo vamos a terminar de analizar, pero vean cómo todo está ligado, ¿bien? Entonces, el punto es el siguiente. Basándonos en esto que vos comentás, hay un ingeniero en internet conocido, tiene una serie de videos muy buenos, que se llama el canal se llama SAR27, y SAR27 lo que hizo, es inglés, pero habla muy bien castellano también, porque de hecho tiene sus videos en donde está en la versión en inglés y también la hace en castellano, así que nosotros que somos hispanoparlantes, digamos que podemos acceder al canal y como verán, tiene duplicado mucho de sus cálculos. Y es impresionante. Este tipo es impresionante porque es ingeniero y utiliza el AutoCAD, el cual es un software con una precisión de 18 dígitos. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace mágica? O sea, ¿por qué está bueno consultar este canal? Porque a esas personas que les gusta mucho la matemática, acá se van a poder encontrar exactamente con AutoCAD a escala real esto que yo estoy mostrando acá. ¿Bien? Por eso les decía que a nosotros nos conviene que la medida oficial de la curvatura de la Tierra sea esos 12.000 kilómetros de diámetro, porque ahí es donde ellos se quedaron cortos y ahí es donde está la mentira para descubrir muy fácilmente. Ahí es donde subestimaron a los esclavos. Ahí es donde ellos dejaron asentado que el acceso al conocimiento se volvía peligroso para el sustento de la élite. Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora yo, desde Argentina, hablo con vos en México, me comunico con la gente que a vos te sigue, la gente me conoce a mí y a través mío la gente puede empezar a conocer a SAR27, que vive en Estados Unidos, que es ingeniero y que le cayó esto, andá a saber por qué fractal y ahora lo estamos viendo entre todos. Eso amenaza la soberanía de la élite. A ver si no nos resetean pronto. Tranquilo, después hablamos en otro momento. Lo que quería llegar es puntualmente a esto. Esta persona en escala real, lo que va a hacer es determinar lo que es en base a la matemática, estamos hablando. Lo voy a adelantar porque yo lo voy a explicar bajo mi
bajo la explicación en castellano, digamos, lo que hace es determinar la parte de lo que es la curvatura, cuánto se debería ver de curva en relación a cuánto yo me elevo. ¿Bien? Si yo viajo en un avión comercial, ¿cuánto debería haber de curva en el horizonte? Si viajo en un avión militar, si tiro un globo aerostático a 30.000 metros de altura, ¿bien? ¿Cuánta curvatura debería haber? Si estoy a nivel del piso, ¿cuánta curvatura debería haber? Lo que hace esta persona con todos cálculos matemáticos oficiales, porque el tipo es ingeniero, ¿bien? El que quiera puede venir y verlo, porque él no solamente detectó eso, sino que empezó a detectar cómo en ciertos foros educativos, así como nosotros mostrábamos a Pilar Villegas en el primer video, él también detectó en Estados Unidos cómo empezaron a cambiar el método de educación y a gente que empezaba a entrar a ciertos foros para consultar sobre la curvatura de la Tierra, le empezaban a contestar cosas raras. Le empezaban a dar contestaciones, que ahora las vamos a analizar, raras. Entonces vos decís, ¿a qué nivel llega esto de conspiración, entre comillas, si se puede llamar conspiración a esta altura? De que te están dando mala información en foros educativos oficiales. Lo mismo que veíamos en el primer video, no es nada raro para nosotros de este lado, lógicamente. Entonces, cuando uno vamos a la primera maestra colegio virtual, que podría ser internet, en donde la mayoría del planeta va a utilizar Google y va a poner justamente, yo lo voy a poner en inglés porque así se entiende, o sea, están los links de esta manera, que es, porque todo esto no hay que olvidar que todo esto resurgió en Estados Unidos y en el habla inglesa. A nosotros nos está llegando el habla hispana ahora, pero esto viene, ¿no?, de hace tiempo. Entonces, lo primero que te sale es fotos de curvas, fotos con la Tierra curvada. En algunas te va a salir así, a pesar de que esta misma foto es esta también. Y acá ya te sale como con menos curvatura. Y acá ya le ponen una nébula. Entonces ya esto no es ni repetible ni observable, por eso lo estamos viendo constantemente distinto, pero no importa. Vamos a los números. Supuestamente, Wikipedia lo que nos va a decir en cuestiones de lo que es la curvatura de la Tierra, nos va a dar un montón de fórmulas, ¿no? Obviamente, el esclavo promedio, cuando ve esto, yo cuando veo esto digo, ¿qué carajo es esto? Te duele la cabeza. Te duele la cabeza, exactamente. Pero acá, al principio, que es importante, te hablan de una medida engañosa. ¿Por qué digo engañosa? No es que yo simplemente digo engañosa porque me conviene a mí, porque lo toman de forma lineal y después, en un momento cuando vos bajás y vas viendo, te dicen, hey, cuidado, esta sección tiene, this section has multiple issues. Abajo de todo te lo dicen. This article factual accuracy is disputed. O sea, la precisión de este artículo está en disputa. Este artículo tiene múltiples errores. Parece Aristóteles esto. Digo, ya lo traen de costumbre, ¿no? Exactamente. Entonces ellos lo que te dicen, lo que vos te vas a encontrar no solamente en Wikipedia, sino en cualquiera de estos foros, es que la curvatura de la Tierra la podés determinar, a ver si podemos encontrarlo acá rápidamente, porque esto es fundamental. Entonces, cuando nosotros buscamos la curvatura de la Tierra, lo que nos va a decir es que supuestamente es una medida que equivale aproximadamente a 8 inch por milla. 8 inch por milla. Para la gente que está acostumbrada a lo que es centímetros, vamos a poner para que se entienda. Estamos hablando de que cada una milla debería curvarse 20 centímetros. Entonces, SAR 27 tiene un cálculo
basado en la verdadera curvatura de la Tierra. ¿Por qué digo esto? Porque la matemática oficial, por ejemplo, páginas como Math Central, cuando vos tipeás en búsqueda de la curvatura de la Tierra, te va a decir engañosamente que son 8 inches per mile, por milla. Te lo dejan así, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos entrás a Math Central, cuando vos te vas a ver el resultado, vos entrás y te dicen, parece Wikipedia, parece un chiste, pero te dice, en abril del 2004 recibimos un mensaje de Jerry, un ingeniero retirado, que apuntó que teníamos un error en la solución. ¿Por qué tenían un error en la solución? Porque si vos haces el cálculo para decir que la curvatura de la Tierra se basa en 8 inches, o sea, en 8 pulgadas por milla, te daría una situación lineal en la que vos vas como escalonadamente sacando la curvatura. Entonces no hay curvatura, es como que vas de forma lineal. Ahora, cuando vos lo haces correctamente, ¿cómo es el cálculo? El cálculo es por milla cuadrada, porque como es una curva, lo que sucede es que yo, ¿qué hago? Recorro una milla, ¿sí? Y baja 8 inches. Pero cuando recorro la segunda milla, baja 16. 16 desde el punto inicial. Exactamente. Y después baja 32. Y después 64. Y después 128. Porque es cuadrático. Es como la memoria RAM de las computadoras. Okay. ¿Sí? Va en ese sistema. Entonces, como va en ese sistema, ¿pero por qué va en ese sistema? Porque así se fabrica la curvatura. O sea, cuando vos buscás trigonometría, esto basándonos en esto que charlábamos, ¿no? Demostrarle a la gente dónde puede ir a verificar todo esto. Cuando vos te basás en justamente lo que es trigonometría esférica, tenés que basarte en este principio que nosotros estamos hablando. Lo estoy mostrando por arriba para que la gente lo vea. Este cálculo de acá, justamente, es el mismo que hace SAR 27, en el que determina de manera correcta cómo es el cálculo de trigonometría esférica. Después todo esto, obviamente, nosotros lo que vamos a hacer es poner un link para que la gente lo pueda ver, porque no hay tiempo para mostrar todo y analizar todo. Lo que sí quiero que quede claro es que es al cuadrado. ¿Bien? Entonces, eso es como, de alguna manera, es como, es esto que vemos acá. Punto inicial, ¿sí? Y esto es lo que tendría que caer en curva a medida que yo avanzo. O sea, tengo un kilómetro de distancia, así, baja 0,12 metros. Punto 12 metros, así es, o sea que son 12 centímetros. Exactamente, 12 centímetros. Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahí todo bien. El punto es que se empieza a poner medio complicado para la ciencia oficial, cuando la ciencia oficial te tiene que justificar que simplemente a 100 kilómetros de distancia, ¿cuánto es 100 kilómetros de distancia? No es nada, No. La curvatura de la Tierra debería curvarse 780 metros. Y cuando ya recorro nada más que 1000 kilómetros, directamente la curva hacia abajo debería ser de 78 kilómetros, o sea, de 78.000 metros. Tómala. Pero el ojo promedio humano, desde un avión comercial, puede ver depende la visibilidad atmosférica, pero en un día despejado, que hay miles de días despejados en vuelo, un vuelo comercial nosotros sabemos más o menos que está a unos 10.000 metros de altura, ¿bien? Que son más o menos, exactamente, que son más o menos unos 10 kilómetros. Entonces, acá uno lo que tiene que entender es lo siguiente. Hay páginas que lo que hacen es proveerte de una herramienta para calcular la distancia hacia el horizonte que vos podés ver
desde una determinada altura, o sea, desde una determinada altura de observación. Si yo entiendo que me elevo en un avión 10.000 metros, ¿sí?, y calculo esa distancia, me va a decir que en condiciones, así como ven la foto, bastante clara, yo desde un avión hacia el horizonte, la línea del horizonte, debería haber 300, vamos a poner un número de redondo, 350 kilómetros de distancia cuando me elevo en un avión. O sea, cuando yo tomo un vuelo, ejemplifico, cuando yo tomo un vuelo, ¿sí?, y despega el avión, y el avión va a esta altura, vamos a hacer que despegue y todo, maestro. Adelante. Ahí está acelerado. Esta distancia que yo estoy viendo ahí son 380 kilómetros. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que acá se ve todo muy recto. Y para este cálculo, según Erastótenes, a 380, o sea, a 350 kilómetros, vamos a ponerle a 300, porque capaz que la persona no tiene una visibilidad muy buena, a 300 kilómetros, yo debería ver acá en el horizonte una curva de 7 kilómetros. Exactamente, de 7.000 metros, de 7 kilómetros para abajo. No solamente que no veo una curva, sino que además de no ver una curva, porque ahí están las ciudades, como ustedes pueden ver, van a ver que este vuelo que persigue al sol, entre comillas, comienza a tener otras cuestiones a analizar, que es a lo que vamos a entrar ahora, una vez, porque ya determinamos la medida que tendríamos que ver, entonces ahora vamos a empezar a ver la tabla de equivalencias entre lo que se debería ver en altura y lo que se ve en la vida real, ¿bien? En este vuelo, que es a lo que un ser humano común promedio más accede, a un vuelo comercial, esto es un vuelo intencionalmente grabado, ¿bien? Para demostrar esto justamente, para demostrar la rectitud total de las nubes, del horizonte, del agua que se ve abajo. Pero lo más curioso es que si ustedes empiezan a ver para el lado izquierdo de la pantalla, van a empezar a notar un foco de luz ahí puntual, y que para este lado se oscurece. ¿Por qué? Porque el sol está ahí. Está en esa medida que si vos utilizás los rayos solares como se ven en la vida real y no paralelos como se imaginó Eratóstenes, sucede, que es que el sol está muchísimo más cerca de lo que nos dijeron. Y se puede empezar a ver demostrablemente, no solamente de forma medible. Y digo de forma medible porque mucha gente lo midió por la misma trigonometría que usó Erastótenes, el mismo ángulo que usó Erastótenes, pero invirtió el objeto. En lugar de ser lo grande el Sol, lo grande es la Tierra, entre comillas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hizo el modelo luciferino heliocentrista? Ingeniería inversa. Por eso funciona. En cálculo funciona. En papel funciona. Pero no funciona en la vida real. No funciona en la, en la parte observable. No funciona en esto. No funciona en esto, en lo que es la parte observable. Funciona nada más en la parte medible. Ni siquiera es repetible lo de la ciencia oficial. Pero lo que nosotros vamos a mostrar sí es repetible. Acá vemos la puntualidad del Sol simplemente en un vuelo comercial. Ni siquiera entramos todavía a analizar el salto de Félix Bloomberg, por ejemplo. O ni siquiera analizamos un vuelo militar. ¿Entendés? Mirá lo que es la mancha de luz acá solar en un espejo de agua. Esto parece está como si estuviera ahí arriba, directo. Es que ni siquiera es que parece, Yemil. Vos sabés que por óptica esto solamente se puede dar si el objeto y la fuente lumínica está ahí arriba. Porque aparte las sombras de las nubes están en orientación a la posición de esto. Tampoco se puede dar eso en la física. La única manera que se dé eso en la física es que el objeto de luz esté ahí, cenitalmente ahí.
Y eso no lo puede negar, o sea, así funciona la óptica, así funciona la física, ¿me entendés? O sea, negar esta puntualidad de luz cenital, estamos entrando entonces en una cuestión nuevamente de fe. Esto es un vuelo comercial simplemente. Ahora, ya veíamos que teníamos que tener más o menos unos 7 kilómetros de curvatura. Recién empezamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los ingenieros que comenzaron a realizar, por ejemplo, la de mandar globos aerostáticos con cámaras hacia el horizonte? ¿Bien? ¿Qué pasa con estas pruebas que la gente hace? Que todas las pruebas que la gente hace, no importa a quién le pertenece, ahora vamos a mostrar un par para que vean que no pertenece a una única sola fuente, que no pertenece a la ONU Ciencia, sino que es varias personas que cada vez que mandan una cámara de altitud, el horizonte no solamente es recto, sino que el sol está ahí. ¿Qué es lo que uno percibe, Si vos salís a la calle y mirás el sol, aunque la ciencia oficial te va a decir no mires el sol que te hace mal, vos vas a ver un disco solar del mismo tamaño que la luna. Y no estoy diciéndolo de manera simplemente especulativa, porque yo eso lo comprobé y lo grabé en mi casa, en un día de pileta, simplemente lo pueden hacer. Ese es el sol. Con 2 anteojos, vos podés ver el disco solar que se forma. Pero, okay. A ver, uno dice, pero lo estás haciendo con 2 anteojos. Sí, pero eso es lo que ven los ojos de cualquiera y lo que ve cualquier filtro solar, porque yo lo hice de esa manera. Está todo bien. Si querés criticame de que es un método poco científico y de que estoy utilizando herramientas incorrectas, pero el astrónomo que yo sigo, Alex Carrion, utiliza un Celestron con filtro solar, y el problema es que a Alex Carrion, lo tengo por acá, lo tengo en la carpeta mía de sol, y no solamente a Alex Carrion, sino a muchas otras personas, el sol y la luna, cuando no te lo muestra la NASA, sucede que es un disco perfecto. Y que no gira, sino que rota. Porque para girar, como te lo muestra la NASA, de esta forma ridícula, totalmente digital, como te lo muestra acá. Hollywoodense. Hollywoodense. Acá te lo muestran que gira. ¿Por qué que gira? Porque va de acá hacia acá. Pero cuando los astrónomos en tierra miran el sol, estas manchas no giran, sino que todo lo contrario, rotan. Acá tenés 5 horas fotografiado el sol, y esas manchas que aparecen, además que donde ves una explosión nuclear acá, ¿no? Rotan. De hecho, esas son las imágenes que yo recuerdo del sol cuando lo veía en el telescopio. Así. Exactamente. Sin llamaradas, sin diferencias notables, solo recuerdo las manchas solares. Es electromagnetismo el sol. No tiene ni una sola explosión de nada. Entonces, empezamos a ver que hay una intencionalidad de ocultar las cosas de una manera muy, 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 muy obsesiva de alguna manera. Acá tenemos otra persona que también, el sol y la luna, como en todas las culturas iniciáticas, tiene el mismo tamaño. Lo pueden comprobar. Estas son cosas que lo pueden comprobar ustedes mismos, desde su casa, con telescopios, con anteojos, con filtros solares, con lo que quieran, les va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, una cámara de altitud como la que estábamos mostrando, les pido disculpas tal vez si voy y vengo, pero está todo ligado. Yo creo, no sé, ¿vos lo venís entendiendo? Yo te vengo siguiendo, y de hecho por eso me mantengo calladito lo más que puedo.
Ok. Vamos Poniendo entonces. atención. Exactamente. Porque la ciencia oficial siempre nos va a mostrar esto. Te elevás del piso, te ponen una GoPro. Vas a un avión a 70.000 pies, como llegaba el Concorde o los aviones militares, aparece esta curva. A los 10.000 pies, o sea, también te muestran esta curva. A los 33.000 pies también te muestran esta curva. O sea, siempre la misma curva. Lo cual es sospechoso. Exactamente, no importa la altura, siempre la misma curva. Entonces acabamos de mostrar un avión comercial que se eleva a 10.000 pies, donde se debería ver así 7 kilómetros de curvatura, pero la vida real nos muestra totalmente recto y encima nos denuncia un punto cenital de luz solar. Si pasamos a esta altitud, si pasamos a la altitud de 33.000 pies, o un poquito más, porque son 33.000 metros en realidad, estábamos con esto, con gente que eleva los globos. Acá este es otro grupo de gente, obviamente, porque son varios. Nos encontramos siempre que esas fotos que aparecen, entendamos que las lentes tienen distorsiones, ¿no? Obviamente. Por eso ahí se ve convexa, porque tiene que quedar de manera alineada para que la imagen quede recta, porque es un lente. ¿Bien? Vos esto lo comentabas la otra vez y en el primer video mostrábamos el software que se utiliza para corregir el ojo de pez, la GoPro, ¿bien? Entonces, toda la experimentación siempre da recto. No importa la cantidad de metros que uno alcance. Toda la experimentación independiente. Independiente. Ahí podemos ver una clarísima puntuación de luz. Clarísima puntuación de luz. Ahí podemos ver la rectitud clarísima del horizonte. Esto es imagen real, esto es filmación real, esto no hay mucho para discutir a esto. Esto, inclusive hay una de las cámaras, acá se están viendo pero miles de kilómetros, no se están viendo 300 kilómetros. Ahora vamos a ver matemáticamente cuánto se está viendo en una cámara de esas. Porque esto llegó, por ejemplo, a 31.000 metros. Metros. 31.000 metros. ¿Sí? 31.000 metros son 30 kilómetros. ¿Bien? De altura. De altura. ¿Qué significa? Que yo al horizonte debería estar viendo 600 kilómetros. Esta imagen, ese horizonte que está ahí, representa 600 kilómetros. ¿Bien? Si yo me baso en la cuenta, a 600 kilómetros, que estaría entre medio de los 400 y de los 500, tengo un equivalente a 20 kilómetros, no 7 kilómetros, a 20 kilómetros de curvatura. ¿Vos te imaginás lo que son 20 kilómetros de curvatura? Poco es más, directamente 2.5 veces la altura del Everest. Exactamente. Lo que le quiero mostrar a la gente en la edición después, entonces se lo voy a mostrar desde acá. Aquí, para que la gente sepa que nosotros lo que porque muchos agregan, no, porque ahí hay una pequeña curva y demás. Cuando uno ve este tipo de imágenes que cambia la curvatura. ¿Por qué cambia la curvatura? Porque depende cómo se mueve la cámara, uno puede determinar que hay partes que tienen más curva o menos curva acá. Puede determinar que efectivamente cuando muestran el equipamiento están mostrando una GoPro. La GoPro tiene un ojo de pez. Viene específicamente, vía software, viene el tema de la corrección de la GoPro. O sea, cualquiera que más o menos entienda de esto, se va a dar cuenta que se llama, de hecho, lo tengo por aquí, se llama, lo voy a mostrar desde
Yo la otra vez te lo había mostrado. Esta parte cortala, Sí, obviamente, sí. porque para no desperdiciar la búsqueda, pero se llama R-Lens. Ahora sí. Esa fue la que vimos. Esta clase de efectos que corren bajo After Effects, el software que nosotros usamos, es justamente ¿por qué? Porque se tiene que ver así cuando se filma con una GoPro. Se tiene que ver así. Entonces se distorsiona un poco en los bordes. Acá podemos ver la diferencia. Nadie va a pensar que esta imagen está mostrando la curvatura de la Tierra, lógicamente. Entonces existen esos softwares, ¿para qué? Para corregir la lente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que un avión militar, como puede ser un MiG-29, muy conocido dentro de la milicia de lo que es aeronáutica, ¿verdad? Un MiG-29, acá te muestra que primero tiene una GoPro, el casco del piloto. Después tiene una GoPro al frente. Y después tiene una GoPro en la parte trasera. ¿Bien? Está lleno de GoPro. Entonces, cuando este avión militar alcanza los 70.000 pies de altura, ¿bien? Que yo siempre muestro una parte que es por acá. Eso frontal, pero acá se ve bien. En la parte, fíjense que cuando la cámara más o menos se enfoca, se ve bastante recto el horizonte, pero hay un par de imágenes que lo enfoca otra cámara que tiene frontal, cuando llega al máximo de altitud. Déjame que la encuentro. La quiero encontrar y cuando se pone bien curva, porque hay una parte que se pone, pero recontra curva. Acá viene. Perdón, maestro, que tal vez esto es lo que te comentaba de que como no lo tenía abierto iba a estar capaz un poquito desprolijo. Pero la puta madre. Quiero encontrar el plano ese que yo muestro porque es donde está la cámara recta. Está bien, estoy salteando de a muchos minutos y ahí está el problema mío. Hijo de puta. No, me vuelve loco, boludo. Me vuelve loco porque, viste, cuando la querés encontrar, no la encontrás. Y Eso es común y pasa en todo momento. dale. Pero parece... Hecho de Pero joder, acá está aterrizando. Acá está en el medio del vuelo. Y quiero que me muestre... Parece estar más recta que de costumbre la... Oye, ¿no lo habrás corregido ya el video? Ahí estamos. Entonces, en esta parte, en donde se puede ver, ¿sí?, que te muestra la Tierra relativamente curva, ¿cuál es el problema? El problema es que nadie va a creer que el alerón de un avión va a ser curvo. Ni el alerón de aquí, ni el ala, menos este caño de acá. Entonces, esos son parámetros que uno tiene que tener en cuenta para corregir el lente y no pecar de corregir el lente de sí porque sí. ¿Bien? Entonces, cuando aplicamos algún filtro de corrección de lente, vamos a contrastar la imagen para que la gente pueda ver bien la curvatura, ¿sí?, la curvatura de la Tierra. Aparte, acá se empiezan a ver objetos que tendrían que ser rectos, curvos. Cuando uno empieza a corregir, ¿en qué se basa para corregir? Pone el ala recta. ¿Bien? Cuando uno pone el ala recta, o lo más recto posible, que más o menos tomamos la línea blanca esta, ¿bien? Sí. Ahí estamos más o menos de acuerdo, donde se pone recta la cabina del avión y demás, se empiezan a poner recta los dispositivos que tienen que ser rectos. Entonces, el horizonte, ¿cómo queda? Ya queda recto. Queda recto. Queda recto. Y acá estamos hablando de aviones militares que llegan casi a unos 70.000 pies de altura. Estamos lo cual, hablando casi 20 kilómetros de altura, 20.000 metros o cuánto. más o menos, exactamente.
porque son 70.000 pies, no 70.000 metros, ¿bien? No, pies. Lo máximo que nosotros tenemos, o sea, hoy en día, aunque parezca una cosa de loco, la máxima altitud alcanzada no es por ninguna nave de la NASA ni ningún cohete de la NASA, ¿eh? Todos llegan a la misma altura, la NASA llega a la misma altura. La NASA llega a la misma altura. Y lo máximo, una de las últimas evidencias, que fueron gente que directamente, para que quede claro que el horizonte no tiene curvatura, tenemos la cámara DocCam, que es una cámara que está disponible para el análisis, que sube en unas 3 horas. La Tierra abajo no gira, ¿eh? La cámara sube y cae a muy poca distancia de donde se elevó, producto del viento. Pero en 3 horas, vos pensás que el día tiene 24 horas. ¿Bien? 3 horas de ascenso significa 1/8 del día. ¿Bien? 8 por 3, 24. Así es. ¿Sí? Entonces, la Tierra se debería haber movido varios miles de kilómetros abajo de donde el globo se eleva. Ni hablar si tenés viento contrario a la rotación de la Tierra, supuestamente. Entonces, esta cámara, este globo, muestra una imagen que es impresionante. Cuando alcanza los 33.000 metros de altura, acá ya va a 23.000 metros, en 1 hora, más o menos, y media. 1 hora y media. Esto empieza a verse acá. Otra vez lo mismo que vimos en las otras cámaras. El sol cenital. El sol. Mirá lo que es el sol. Ahí está el sol. Ahí está el sol. Sí, porque aquí se ve claramente. Si le puedes poner en pausa ahí. Bueno, un poquito que no se vea tanto el anuncio. Sí, lo que... Ahí. Ahí viene. O sea, podríamos decir, oye, no, pues no está el sol directamente sobre esa parte. Si ese punto brillante se estuviera viendo en la orilla, o sea, al fondo de la imagen, pero estamos viendo que tenemos nubes no iluminadas de este lado, y luego nubes no iluminadas atrás. Mirá todo lo que falta, para que se produzca el efecto de una Tierra esférica. Esto, no el que niega, porque no se trata de negar, digo, el que hace vista gorda a esto es que no tiene ganas de enterarse que no vive en un planeta esférico. No, y va a haber muchos definitivamente. Aquí el plan es poner todo esto sobre la mesa y tener la esperanza de que indaguen más en el tema, que vayan y hagan las matemáticas que propone este señor, el ingeniero que dijiste, ¿cómo se llamaba? SAR 27. No, 27. Y aparte, sí, pero aparte hay, hay pero muchísimo. Yo, lo que he hecho, para que la gente lo entienda, el punto este es un programa 3D que yo uso cotidianamente para trabajar. Si la Tierra es plana, y el Sol está a tantos kilómetros como nos dicen, como vos bien decís, lo que debería verse es... Te quiero mostrar esto, porque me metí, perdón. Esto lo quería mostrarle. Si existiría alguna curvatura de la Tierra, ¿sí? Y el Sol no está arriba, sino que está en la lejanía, como la ciencia oficial nos dice, el reflejo en el agua debería verse de esta forma, en el borde de esa supuesta curvatura. Y lo que nosotros vemos acá es que muy lejos está del borde. La única manera que esto se pueda producir es que la superficie sea plana, ¿bien? Y el objeto a reflejar esté arriba. Okay. Es la única
manera. No hay otra manera. Para que podría ponerlo en la misma orientación, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es, cuando queda atrás, o sea, cuando hay un reflejo cenital y para atrás ese reflejo no toca el borde, significa que la fuente de luz está ahí arriba. Ópticamente, físicamente, desde las leyes ópticas. Y no es la primera cámara que mostramos. Entonces, el punto acá, ¿cuál es? Porque creo que ya hay arriba puesta de la mesa un montón de elementos para que la gente indague, ¿sí? Hay medidas, hay fórmulas, hay cámaras de altitud, hay cámaras militares. Yo los invito, si quieren ver esto en detalle, para no hacerla larga y de alguna manera no cansar con este tema, yo tengo un video que fue el que vos comentaste, Yemil, por el cual vos accediste a mi canal, que se llama Cámaras de Altitud con fliqueo corregido. Con fliqueo corregido, exactamente. Exactamente. Ese fue el que inició todo esto. Exactamente. Ese video, que también yo tengo la versión hecha en inglés, acá, este video, Cámaras de Altitud, no hay curvatura, mostramos todo. Mostramos todo lo que es vuelos militares, mostramos lo que es el salto de Felix Bloomberg, mostramos lo que es uno de los casos más impresionantes en el que una empresa civil manda al espacio un cohete por primera vez sin que sea la NASA, que después lo vamos a mostrar y demás. Pueden entrar a ese video y empaparse del tema, ¿sí? Acá hay algo muy importante a rescatar, que es lo siguiente. Se instaló en un globo una cámara de 360 grados. ¿Por qué? Porque hubo tantas dudas al respecto, que hubo gente que nuevamente dijo, vamos a montar una cámara de 360 grados a ver realmente qué tan recto es el horizonte, para que se vea en todos lados el horizonte. ¿Bien? Y lo que hicieron fue elevar una cámara, ¿sí? Estas son cámaras de 360 grados. Hacen esto. Acá te lo está mostrando para que se vea. Entonces, se debería ver así, si hay curva. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la cámara esta la empiezan a elevar y la cámara empieza a subir, obviamente, a baja altitud el horizonte es recto. Lógico. Por supuesto. Ahora, el problema es que esta cámara sigue elevándose, se sigue elevando. No se olviden que está mirando hacia adelante y hacia atrás y hacia los costados todo al mismo tiempo. Es una 360 virtual cámara lo que está puesto. Y el tema es que cuando pasa las nubes, nuevamente empezamos a ver el punto cenital de luz. Otra cámara distinta que muestra el mismo efecto. Repetible, observable y medible. Y se sigue elevando y llega a una altitud que es impresionante. Esto es toda capa de nubes. Y esto es recto. 360 grados alrededor, recto. Y el sol ahí. Y ya te digo, o sea, inclusive yo acá tengo cosas que también mucha gente pregunta. Yo tengo cámaras de altitud que muestran de noche. Y el problema de estas cámaras para la ciencia oficial es que del lado nocturno se puede ver en la lejanía el sol. ¿Cómo explicas esto de un modelo redondo? No debería de estar ahí. No debería estar ahí. Para la ciencia oficial esto es un problemón. Hay mucha evidencia. Esto no es la primera vez que sucede. Nosotros mismos podemos observar el sol y la luna al mismo tiempo. Inclusive que las orientaciones de la luz de donde estaría el sol a la luna le pegan en otro ángulo y demás. Yo me gustaría concluir este video acá porque después esto está ligado van a venir las preguntas de cómo entonces se produce el día y la noche en una tierra plana y por qué existen el clima y las estaciones, y la gente va a querer, o sea, como tal vez lo que suceda es que al ver toda esta evidencia
ya queda descartado dentro de la mente la posibilidad de un horizonte recto, la posibilidad de un horizonte curvo. Pasan a aceptar un horizonte recto, pero ahora tienen que reformular todas las consecuencias. Todas las concepciones implantadas. Entonces van a venir preguntas como las que tú dices, y de hecho el de la zona horaria es muy interesante. Es un tema que le vamos a dedicar tiempo. ¿Por qué se cambió al UTC, por ejemplo? Porque se cambió al UTC. Antes no se utilizaba el UTC como zona horaria. Así es. Ahí también hay otro pequeño engaño. Con esto vamos cerrando. Go Fast, que es el primer cohete civil construido que llega a los bordes de lo que sería el horizonte, lo que sería la altitud máxima esta que estás viendo. Llega un poco más, porque llega a unos 70 kilómetros de altitud. 70 kilómetros de altitud. Es un ingeniero de los de verdad, de los que te muestran sus libros de estudio de lo que es termodinámica, de lo que es las leyes de Newton y demás. También los invito a que lo visiten, vamos a dejar el link abajo, se llama Brian Bullins, lo cual es un ingeniero muy bueno. Hace todo un análisis del cohete Go Fast, que inclusive asciende, empieza a girar, porque la única manera de ascender es girando. Por eso los misiles de la NASA se caen. Queda ahí. Inclusive, es un video para analizar después, más adelante. Se acaba de desprender la parte de propulsión y no cae. Cae ahí, despacito. Baja despacio, como si algo lo estuviese sosteniendo. Y lo más raro es que ahí está la luna. ¿Bien? Pero acá está el sol. La luna y el sol al mismo tiempo. ¿Dónde está el sol? Acá. Porque ese es el video en donde este ingeniero lo analiza paso por paso, pero yo tengo yo tengo el video, porque está en la página web y demás, ¿no? Go Fast. Acá les muestro el video oficial. Vos fijate que recién en el año 2014 hubo gente
ingeniera que pudo no depender de un establecimiento gubernamental para poder enviar algo buscando un poco el espacio. Llega a 73 millas de altitud. Fíjate. Y de golpe se va el sonido, pareciera estar abajo del agua, el sonido. Ahí sigue ascendiendo, ¿eh? Todo eso sigue ascendiendo, ahora lo van a ver. Hitting the dome. 3, 2, 1. Yo quiero aclarar algo ahí, que ese es el video. Sí, se lo voy a mostrar. Esto porque obviamente en internet la gente que muestra estos videos después los une con otros para comparar y demás, ¿no? Acá vas a ver el sol, que era tu pregunta. Ahí está el sol. Este es el reflejo del sol, o sea, el sol acá estaría, exactamente, estaría en este costado el sol, digamos, ¿no? Y bueno, el problema ¿cuál es? Esta persona que hace el análisis hace un análisis muy, muy preciso. ¿Y en qué se basa? Ahí acaba de pasar el sol por la cámara. Y veíamos la luna al mismo tiempo. Lo cual, ahí está la luna. Lo cual es inconcebible. En una tierra, ahí está el sol, acaba de pasar el sol. Es inconcebible. En una tierra esférica esto no puede suceder. ¿Y el problema cuál es? El problema es que esta persona, que es una persona que tiene un canal ruso, muy inteligentemente, estas son otras cámaras que tiene el mismo cohete, hace un análisis espectacular que es este. Esta persona, lo dejo como para que el que lo quiere buscar, más allá del link, esta persona lo que hace es, se basa ahí, muestra esto de que ahí está la luna y que estaba el sol, pero comienza a buscar en el sitio oficial, a donde está todo el marketing del lanzamiento. Entonces se fija que en la camioneta en la que van a buscar el misil que cayó, ahí, en esa parte de la camioneta, se ve la hora y se ve el día y se ve el año. 14 de julio del 2014 a las 11:40. En esta latitud y en esta longitud. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Con estos datos, esta persona lo que hace es entrar a un sitio en internet muy conocido, que te provee de información de posición solar y lunar, basado en data real, proporcionada por organismos oficiales. Entonces el tema es que cuando esta persona busca esa fecha, se llama timeanddate.com, cuando busca cómo debería haber estado la posición de la luna y el sol ese día, a esa hora, en esa latitud y en esa longitud, el resultado que le da es que la luna debería haber estado del lado de Australia, no de Estados Unidos. Entonces ahí, ¿ves? Y el sol estaría acá. En esta parte de México sucede lo de Nuevo México, sucede lo del Go Fast. ¿Cómo vimos la luna? No solamente entra y lo pone en esta data, sino que también además entra a otra página que se llama, es una página muy conocida, Solar System Scope. Esta página, que es gratuita, vos también podés poner, digamos, perdón, esta no es esta, creo que es esta página de acá, en realidad, a ver si la puedo visitar directo, porque son, a ver, el sistema es uno, hay un montón de páginas de astronomía, lo que te dejan hacer que es poner una fecha y ver la posición del sol, okay, y de la luna en relación a todo este dato. Se llama Solar System Scope, ¿sí? Es ese, pero me parece que cambió el formato ahora. Entonces esta persona, basándose en esa data real proporcionada por entidades gubernamentales, no solamente lo buscan Date and Time, sino que también lo buscan Solar Scope.
Y el Sol, supuestamente, dentro del heliocentrismo, acá está el Sol, acá estaría, de este lado estaría el Go Fast Rocket, y acá está la Luna, del otro lado del planeta. De Australia, ahí está Australia. Este Solar Scope System coincide con los datos oficiales que da Day and Night World Map. De timeanddate.com. Exactamente. Entonces, ahí está la Luna y ahí está el Sol. ¿Qué hacemos con esta evidencia? Alguna de las dos es mentira. Y vos date cuenta que mucha gente que intenta desbancar toda la investigación de la Tierra como algo plano, o mejor dicho, vamos a entrar porque no es plana tampoco. No entremos en esa porque no es plana. Es importante eso. Digo, toda la gente que intenta demostrar la esfericidad o la parte ovalada de la Tierra, nunca muestra estos datos. Nunca muestra estos datos. ¿Por qué? Porque con esto se cae todo. Yo lo único que, para concluir, lo que les quiero demostrar es que ante toda esta evidencia, la matemática tiene un concepto también. Y les repito, acá no estamos mostrando en profundidad todas las cámaras de altitud. Vos, Yemil, has visto el video que te comentaba y hay mucho más para analizar si quieren. Creo que con esto ya es más que evidente. Hay un dato muy importante. En el espacio se manejan números de 100 miles de millones de euros para construir una maqueta. Solamente la ISS. Olvídate de los 250 millones de dólares promedios de un satélite. Olvídate de la misión. Hay un documental que se llama $1 Billion Mission y hace referencia a el Curiosity. $1 billón gastaron en la misión del Curiosity. $1 billón. Por eso la NASA le puso la misión de $1 billón. Imagínate la plata que blanquean, Yemil. Vos sabés que nosotros somos 7.500 millones de habitantes. 7.500 nada más. Y acá ellos gastaron en una sola misión o en un solo proyecto 100 miles de millones. ¿Cuántos millones de dólares habría para cada uno de los habitantes? No. Se acabarían muchos problemas. Se acabarían muchos problemas. Yo lo que le quiero decir a la gente es lo siguiente, y por eso creo que vos entraste a mi canal y empezaste esta investigación. La Tierra no es plana, y matemáticamente hay un algoritmo utilizado por la empresa Microsoft para juegos de simulación de terrenos, un algoritmo que se llama RQT, que plantea que para que de alguna manera, digamos, los aviones puedan volar, las funciones trigonométricas puedan funcionar, los radares y todo el tema de medición de terreno y demás, deben basarse en una flat earth. Y que se asume que al elevarse sea level elevation refiere a un plano infinito. ¿Qué es esto que refiere a un plano infinito independientemente de cuánto te elevás? El algoritmo que usan se llama RQT, lo pueden buscar. El tema es este. El tema es que en una esfera, cuando uno se eleva, como habíamos visto recién, el horizonte debería comenzar a verse curvo, aunque sea 1 grado, 2 grados aunque sea. El tema es que nosotros en la realidad lo que experimentamos es que al elevarnos, el horizonte siempre está en el centro. ¿Bien? Justo como en el algoritmo. Justo como en el algoritmo. La gente te puede llegar a decir, a pesar de todo lo que mostramos, te puede llegar a decir, no, pero acá se está elevando 2.000 metros de altura.
es muy poco. Le doy la razón. No me voy a quedar con eso, obviamente. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es cuando tenemos todas las imágenes que mostramos recién y cuando tenemos cosas del estilo, lo tengo por acá porque en realidad lo tengo asociado a la perspectiva del sol, no lo tengo asociado a las cámaras de altitud. El tema es cuando nosotros vemos, bueno, acá está filmado, y si cabe alguna duda de dónde está la fuente de luz, este video me parece que lo desmiente. Acá se muestra matemáticamente cómo funciona la ley de perspectiva, cómo funciona la matriz de perspectiva, cómo convergen las líneas en el horizonte, todo matemáticamente explicado y demás. Por eso nosotros percibimos que el sol se va, pero no se va. ¿El punto cuál es? El punto es que la vida real lo que demuestra es que el sol, se los voy a mostrar, está por aquí, es en esta parte, perdón, acá. Lo que nosotros vemos es que el sol, o sea, el horizonte, mejor dicho, perdón, el horizonte, tanto a la altitud de arriba de las nubes como en el piso, el horizonte se mantiene al mismo nivel. ¿Bien? Yo uso programas de computadora 3D que está basado en la realidad, y cuando yo acá le pido que me muestre la grilla y le pido que me muestre el horizonte, es esa línea que aparece ahí. ¿Bien? Yo puedo acá situar una bola, le puedo decir a la bola que tenga no un centímetro, pero vamos a meterle 12.000. Me alejo, ¿bien? Yo me sitúo en una bola. Me sitúo acá en una bola. ¿Bien? Yo me elevo y el horizonte siempre permanece al mismo nivel. Esto es lo que se denomina matemáticamente un plano infinito. Esto es lo que se denomina matemáticamente plano infinito, cuando el horizonte, no importa cuánto vos te elevás, el horizonte no cambia de altitud. Cuando vos te elevás, y acá te lo muestran con un avión, si vos te elevás y esa línea no cambia, es un plano infinito. Entonces, si tenemos cámaras de aviones comerciales, de aviones militares, globos aerostáticos, cohetería civil, matemáticamente hay un algoritmo, es medible, es demostrable, es repetible, porque una cosa es que uno mueva la cabeza, pero si te elevás verticalmente, no cambia el horizonte. Por eso decimos que la Tierra no es plana, pero tampoco es una esfera, y quién sabe la forma que tiene, si nadie lo fotografió nunca. Si no te podés elevar lo suficiente como para fotografiarlo, como vamos a ver en otra serie de los videos cuando analicemos la cohetería de la NASA. Es importante entender este punto. No hay variación del horizonte, no importa la altitud que te eleves. Y para eso hay un algoritmo, y los únicos que no muestran el horizonte como realmente es, son los mismos astronautas que hacen los mismos gestos que todos los que estamos en el mundo de las conspiraciones conocemos, que es el enemigo, que es el traidor, que es el mentiroso. Y que la gente entienda algo. La teoría siempre estuvo el brujo atrás. La teoría de la relatividad del Big Bang fue creada por Georges Lemaitre. Copérnico, Kepler, Galileo, Galilei y todos los demás tenían la simbología de la escuadra y el compás y hacían el gesto masón. Los astronautas tienen el anillo masón. Hacen hoy en día, 2016, los cuernitos en el espacio. Yo creo que acá, creo que hemos visto mucho, me parece que es como para ir cerrando, no sé qué conclusión, no sé qué te parece este pantallazo general, maestro.
Wow, pues es mucha información para procesar y más aún que queda muchísimo para ir a buscar. Creo que has puesto una cantidad muy importante de evidencia sobre la mesa. Aquí ya quienes nos estén viendo, quienes nos hayan seguido hasta este punto, ya se habrán dado cuenta de que esto no es una tontería, no es un alucine. Hay mucha gente persiguiendo una realidad, hay mucha gente tratando de desenmascarar este engaño. Como dice Iru, no es una tierra plana, no es una esfera, no sabemos realmente qué forma tiene. Lo más acertado, de acuerdo al comportamiento real que vemos, es que es un plano infinito. Por eso le llamamos en esta serie tierra plano dimensional. Eso es por lo que estamos manejando ese nombre. Como dije bien desde un principio, no estamos hablando de una superficie que está flotando por el espacio. Es algo bastante más complejo que eso. Es bastante más complejo que eso, y no hay que olvidarse que el Tratado de la Antártida, porque acá hay muchas cosas que se solucionan, o sea, todo esto, se podría solucionar si hay un avión que vuele de polo a polo. Realmente no lo hay. ¿Se podría solucionar con una imagen satelital de los polos o del planeta entero? No lo hay. Entendamos que el Tratado Antártico está en una pirámide inacabada, firmado, y que el que se piense de que se podría fotografiar algo con respecto a la esfericidad de la Tierra, o que se podría llegar a... Porque hay mucha gente que... Los que estamos realmente en esto, no decimos que hay una pared de hielo tipo Game of Thrones en donde no se puede escapar. Lo que sí decimos con respecto a eso es que la tecnología actual del año 2016 del ser humano no alcanza todavía, ni siquiera, para poder, fíjate quién lo produce, ¿no? Heliograph Production, heliocentrismo. Este es un excelente documental. Y el tema es que la tecnología actual nuestra, de los barcos, de los famosos destructores que van a la Antártida, le sigue sucediendo lo mismo que sucedió siempre, que es que llegan a un punto en el cual no pueden pasar más. Entonces nadie sabe qué hay, nadie lo sabe. Ni la ciencia oficial, ni nosotros desde acá, o sea, no sé si hay algún ser humano que lo sepa, incluyendo la élite, porque por algo la élite siempre le está faltando el respeto al diseño original y lo quiere ir a ver qué hay, y no puede. Llega un momento que no pueden avanzar más, no hay aviones, no hay barcos que puedan penetrar lo que hay más allá. La pared de hielo es esto, no es que es una pared simplemente de altura, es una manera de decir de que no tenemos la capacidad de ver qué hay atrás de eso. Si es que hay algo atrás de eso. Pero evidentemente algo hay. Algo hay ahí. Cuando hablamos de un plano infinito, no podríamos precisar esa cuestión infinita porque es extenso hasta justamente el infinito. Podría ser que sea infinito ya entrando en concepto de matemática vorticial y demás, pero nadie lo puede saber. No le crean a nadie que les diga de que hay un borde que se caen, o que les diga que hay más tierra, o mostrame la evidencia. Mostrame la evidencia y yo entonces te creo. Metelo bajo el scope, bajo la lupa de la ciencia. Demostrable, medible, observable y repetible, y yo ahí te creo. Por eso dejé de creerle a la ciencia oficial. Porque no me pudo demostrar esto. Esto no me lo pudo demostrar. Y no solamente no me lo pudo demostrar, sino que a la fecha de hoy me sigue mintiendo porque nunca pudo sostener una imagen coherente de observabilidad, de repetición y de demostración de que la Tierra es un único modelo. Esta gente, cuando de mostrar la Tierra se trata, demuestra esto. En la actualidad. No puedo seguir un patrón. No puedo, con estas imágenes y con la evidencia que la ciencia oficial me da,
no puedo basarme en lo fundamental de la ciencia. Es justamente patrones de observabilidad regulares. Y ahí no ¿Cómo veo le voy a nada creer a la regular. ciencia? ¿Cómo le voy a creer a la ciencia? Esta ciencia, no esta. A esta sí le creo. Y esta me encanta. Y yo vengo de este lado. Y por venir de este lado es que se le vuelve en contra de ellos. Porque ellos están haciendo brujería. Ellos no están haciendo ciencia. Muy bien. Bueno, Edu, pues con esto nos quedamos. Nada más si podemos adelantar cuál va a ser el siguiente tema. Yo creo que, mirá, para que te des una idea, temas a tocar, se puede decir que es la cantidad de estas carpetas que ustedes ven acá, ¿no? Obviamente Sí. no vamos a tocar todo esto, pero acá hay cosas muy interesantes como arcoíris, planetas, toda la parte de experimentación, toda la parte de servicio meteorológico, hay un montón de cosas, un montón se tienen, no es que se pueden, se tienen que tocar en el mismo capítulo. A mí me parece que el próximo punto es entender que la Tierra tampoco es esférica y que no hay polos, porque nadie pudo demostrar con patrones regulares un núcleo de la Tierra, no un radio, sino ya un núcleo. Tampoco nadie pudo salir para arriba, la NASA no pudo salir con cohetería tampoco para arriba. Entonces me parece que estaría bueno mostrarle a la gente cuáles son los límites alcanzados por la generación nuestra de humanos, después desde este último reseteo que hubo en la raza, que podría llegar a ser el diluvio, vamos a ponerlo en términos muy generales, para lo que es Occidente. Digamos que nosotros como generación, hasta dónde pudimos observar de este plano infinito, tanto para arriba, para abajo, como veíamos recién, para los costados en el caso de la Antártida. Me parece que de ahí se van a desprender todavía más cosas coherentes de por qué no puede ser una esfera, porque no hay núcleo. Entonces, si no hay núcleo, tampoco existe esa gravedad. ¿Y dónde están orbitando los satélites? ¿Y dónde están orbitando la ISS? Entonces, de ahí se desprende también, para después poder tocar en el tercer capítulo, tal vez la parte más entretenida para mí, que es toda la ridiculez de los astronautas. Eso es para cagarse de risa. Perfecto. Vos lo viste ya, vos ya lo viste un poquito ese, sabés de lo que te estoy hablando. Así es. Bueno, Edu, pues te agradezco muchísimo esta plática. Estuvo por demás interesante. Espero que surjan muchas preguntas. Siéntete en la libertad de contestar esas preguntas aquí en el canal. Muy bien. Pues a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros amigos, síganos con esta serie, denos sus opiniones y recuerden, abran su mente y cuestionen todo. Nos vemos hasta la próxima.